Listo, bueno, bienvenidos muchachos a esta nueva conferencia web. Eh, Espero que no estén tan aburridos por el hecho de que no ganara Colombia, pero bien. Esta semana que arrancó el 28, que va hasta el 3 de abril, vamos a comenzar con una nueva competencia que se llama, bueno, con un nuevo resultado de aprendizaje que se llama implementar la base de datos de acuerdo con el modelo y los requisitos técnicos. Esta actividad consta de una única evidencia, eso ya lo hace un poquito más gestionable durante este tiempo. Bien, nosotros hasta la fecha tenemos dos cosas muy claras. La primera, ya sabemos que es una base de datos. La segunda, que es un gestor de base de datos o un sistema gestionador de base de datos, un SGBD. En la sesión pasada, ustedes se les pidió instalar una base de datos y, asimismo, una herramienta de diseño de bases de datos. Entonces, cuéntenme, ¿cómo les fue con eso? ¿Pudieron hacer la instalación de base de datos y la herramienta de diseño? Pues sí, ingeniero, yo usé el Workbench y bueno, más o menos sí ya me he familiarizado un poco más con la interfaz. Bien, gracias. Camilo, ¿alguien más? Yo creo que están tristes por lo de Colombia, pero bien. Bien, para desarrollar esta actividad que vamos a empezar a trabajar hoy, es absolutamente indispensable. Y cuando digo absolutamente indispensable es que no hay otra alternativa. Para poder desarrollar esta actividad, ustedes deberán instalar una herramienta de base de datos que puede ser MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, la que quieran. Y un sistema para poder interactuar con esa base de datos, un sistema gestionador de base de datos. Porque hoy vamos a trabajar respecto a la interacción con los datos. Bien, entonces hoy vamos a arrancar, acá debe estar, aquí, eh, a trabajar sobre el uso de las bases de datos. Nosotros ya sabemos diseñarlas, sabemos modelarlas. El diseño lo podíamos hacer, recuerden, con el modelo de relacional. Modelarlas la podemos hacer con el modelo de identidad-relación e implementarlas pues a través de la herramienta de diseño, ¿no? Que eso finalmente nos da, nos da una, nos da una secuencia de instrucciones en código SQL, que es un acrónimo que significa Structure Query Language, o lenguaje estructurado de consultas que nos permite interactuar con la base de datos. Entonces nos botaba un codiguito y eso era básicamente la segunda actividad. Hoy vamos a interiorizar o vamos a profundizar en el tema de MySQL. Entonces hoy, digamos, ustedes van a tener su primer acercamiento con MySQL. Vamos a hablar de lo que se conoce como queries. Queries son las consultas o un conjunto de instrucciones que uno puede, con la que uno puede interactuar la base de datos. Entonces vamos a ver cuáles son los queries más importantes y vamos a hacerle y nos vamos a enfocar pues para que se expedite, no nos demoremos tanto hoy en los queries que ustedes van a necesitar para realizar el taller. Bien, entonces, lo primero, ustedes necesitan una manera de interpretar, de operar con la base de datos. Y hay dos maneras de operar las bases de datos. Uno es a través de una herramienta de consulta que se llama a través de consolas de comandos, como la que vemos aquí, la que se ve aquí. Estas consolas de comandos pueden resultar un poquito engorrosas, sobre todo para los que ya tienen experiencia, porque implica la interacción de la base de datos a través de consultas. Yo aquí tengo preparado algunas. Por ejemplo, miren lo que les voy a compartir la pantalla y vamos a ver una consola de comandos.
Dejar de presentar, presentar. Una pestaña. Una ventana, listo. Les presento una consola de comandos. Una consola de comandos básicamente es una interfaz que nos permite interactuar con el sistema, no en un entorno visual, sino a través de instrucciones. Por ejemplo, vamos a ver si puedo hacer esto un poquito más grande. A ver, control más. Ajá. Control más, control más. A ver qué son más. Opa. Un poquito más grande. Listo. Bien, entonces esta es una consola de comandos por la cual nosotros podemos interactuar con la base de datos. Nosotros hacemos, yo dejo de compartir a ver si lo muestra más grande. Una ventana porque ya lo hice más grandecito. Si no, es lo mismo. Vamos a ver. Bueno, es lo mismo, creo. Aquí estoy viendo cómo comparte. Bien, entonces, las consolas de comando permiten interactuar a través de un conjunto de instrucciones. Por ejemplo, para conectarme con una base de datos basada en MySQL o MariaDB, yo utilizo el comando MySQL, MYSQL. Y a esos comandos se les pasan argumentos, como por ejemplo, la ubicación de la base de datos. Entonces el argumento que recibe es el "-h". La dirección IP del servidor de la base de datos. ¿Alguien me vio mi celular? 0.1. El usuario que recibe el usuario con el que se conecta a la base de datos. Y que le vamos a pasar una contraseña. Entonces, por ejemplo, MySQL es el comando. Todo lo que venga con una letrica y un menos al principio son argumentos. Entonces, por ejemplo, que me dice entre un password. Y miren que ya me he conectado a una consola de comandos de MySQL. Entonces, esto es lo que me refiero, una consola en la cual nosotros podemos interactuar. Por ejemplo, podemos ver cosas como, por ejemplo, saber cuál es la versión de MySQL. Entonces me dice que yo estoy utilizando MariaDB, la versión 10.1.48. Yo, por ejemplo, puedo saber la fecha de la base de datos, current date. Entonces me dice que la fecha de la base de datos es 30 de marzo de 2022. Ustedes miran, un momento, pero Andrés, hoy es 28. Lo que pasa es que esta base de datos está en GTM0, nosotros somos GTM-5, y yo tendría que rectificar en la configuración para decirle que esta base está en un bloque horario diferente, y de esa manera pues se me actualice. Entonces, esta es una manera. Se llama terminal de consola o consola de comandos. Entonces, por ejemplo, para salir, yo aquí puedo, por ejemplo, decirle muéstreme todas las bases de datos. Entonces se utiliza un comando que en este caso es show database, show de mostrar, database en plural, database. Dice tengo bases, no veces, bases. Y aquí me muestra pues me muestra los dos comandos aquí ya. Entonces, mira, me dice que yo tengo un conjunto de bases de datos dentro de mi MySQL. Esto puede resultar no muy cómodo. Voy a salir de acá. A ver, quita. Espera un momentico que este está. Esta consola no le puedo ver el final y no sé qué hay en el final. Está muy grande esta consola y no me deja ver el final de la. Listo, ahí ya.
Entonces, listo. Entonces, esto es una manera de operar las bases de datos. Puede resultar un poco compleja para los usuarios sin experiencia, resulta aún más complejo. La otra manera de operar las bases de datos es a través de clientes. Por ejemplo, yo utilizo un cliente que se llama KD SQL. Me gusta, pero por su simplicidad. Pero está el Workbench, está, por ejemplo, el PHP MyAdmin. Alguno de los usuarios me dijo, no, mira, yo uso PHP MyAdmin. Entonces aquí, pues, la conexión a la base de datos es mucho más fácil. Entonces yo creo una conexión, le digo, mira, me voy a conectar a la base de datos, la IP del servidor de la base de datos. Normalmente cuando está instalada en mi mismo computador, yo la IP es localhost o 127.0.0.1. Lo normal es colocar localhost. El usuario de base de datos siempre va a ser root y el password es el password que ustedes asignaron en el momento de la instalación. Luego uno le da abrir, a la base de datos y miren que me muestra gráficamente las bases de datos, CDR, aquí tengo COA Information Scheme, COA Bibliovalle, COA Perdón, es Test, que señor, no se está viendo lo que estás mostrando en pantalla. Para la última parte de comandos que tuviste en el cliente, bueno, ya cuando ejecutaste eso no se muestra. ¿Me caí? No, ya no está. ¿Hace el profe? Vale.
Profe, creo que no estamos escuchando, no escucho yo. No sé. Ah, lo siento, lo siento. Uy, hace rato. Ah, Ok, sí, tienes razón. Les comentaba que tenemos dos maneras de operar la base de datos. Una a través de consola y otra a través de una herramienta de diseño. Yo en mi caso particular utilizo Heidi SQL, pero puede funcionar Workbench, puede funcionar PHP Miami, eh, cualquiera. La interacción, independientemente que se haga a través de consola o de herramientas gráficas, atrás de todo eso está el muy pluricitado SQL o el Standard Query Language, que es el lenguaje que utilizamos para operar con las bases de datos. Este Standard Query Language o el SQL es realmente la unión, bueno, a nivel teórico, la unión de dos lenguajes. Uno que es el Data Definition Language y el otro es el Data Manipulation Language. El Data Definition Language son todos los comandos asociados para crear la base de datos o para crear la estructura de la base de datos. Allí podemos, por ejemplo, crear tablas, podemos transformar esas tablas, añadir comandos, definir el tipo de datos de los atributos de cada una de las tablas, crear las relaciones entre tablas, crear las famosísimas keys, ya sea la primary key o la foreign key, o podemos establecer las restricciones de dominio, como por ejemplo los valores no nulos o el tamaño de las cadenas de caracteres. Y está otro lenguaje que es el Data Manipulation Language, que es todo un lenguaje asociado a la manipulación de los datos. SQL abarca estos dos lenguajes, es decir, es la suma de estos dos lenguajes. Con SQL yo puedo definir estructuras de bases de datos, crear bases de datos, crear tablas, crear relaciones, crear keys, crear todo eso. Y el DML o Data Manipulation Language, que es para operar los datos. Allí puedo consultar datos, insertar datos, modificar datos, eliminar datos. Entonces son dos cosas allí. En el ente nosotros nos referiremos en general a SQL. SQL. Entonces vamos a hablar primero con vamos a mirar los comandos básicos de los Data Definition Language. El primero es el comando para crear base de datos. Hay dos maneras y las voy a hacer, y voy a intentar en lo posible usar las dos maneras. La primera, a través de consola de comandos. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de las herramientas de diseño es que ellos también incluyen consolas. Entonces podemos hacer el ejercicio de aquí mismo. Entonces aquí, entonces vamos al primer comando. Create database. El create database es el comando que se utiliza para crear una base de datos. Una base de datos es un concepto, ¿no? Y básicamente establece los linderos de todo del volumen de datos que vamos a manejar. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dominio de un problema en el cual vamos a utilizar una base de datos, todos los datos que hagan parte del dominio del problema podrán existir dentro de un marco de trabajo. Ya ese es el que le llamamos base de datos. Algo que tienen que tener en cuenta es que estos sistemas sistemas de bases de datos pueden tener varias bases de datos para varios dominios del problema y no necesariamente entre uno y otro tienen que haber relación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, create database es el lenguaje para crear una base de datos. Ahí. Entonces, create database, entonces yo coloco, por ejemplo, un nombre de datos. Entonces, por ejemplo, le voy a llamar a Mauca, que es mi nombre corto. Y finaliza con el punto y coma. El punto y coma es una manera de que el sistema de intérprete de comandos sepa que ahí finaliza la instrucción. Entonces, en este tipo de lenguajes, yo ejecuto la sentencia SQL
Y el resultado de esto es que me debe crear una base de datos. Aquí a la izquierda debe mostrarme todas las bases de datos. Yo actualizo, voy a decir que me actualice. Y miren que ya me creó la base de datos Amaucas. Entonces, crear database me sirve para crear una base de datos. En un entorno gráfico, pues es más sencillo. Yo escojo simplemente clic derecho, Create New, Database, me dice el nombre, entonces le voy a decir, por ejemplo, prueba, y esta es la codificación. Yo la puedo modificar si tengo experiencia, si no, déjole que está ahí. Normalmente nosotros usamos caracteres latinos, o sea que la que aparece aquí es perfecta. Entonces, esto sí lo requiero cambiar, si no, dejo eso por defecto, le digo OK, y miren, entonces tengo una base de datos creada a través del entorno gráfico y una base de datos creada a través de una interfaz web. Entonces, uno de los comandos más importantes. Una pantalla, no. Una ventana, OK. Entonces, acá vamos a encontrar, bueno, todos los comandos más usuales. Entonces, tenemos crear database, tenemos mostrar base de datos, o sea, para mostrar todas las bases de datos. Entonces, show database. Paso use para usar una base de datos. Drop table drop database para borrar una base de datos. Y bueno, aquí show bueno, aquí creo una base de datos. Entonces, estos comandos simplemente son una manera sencilla de operar con una base de datos. Bien, entonces aquí tenemos nuestra consola. Entonces, por ejemplo, si le digo show database, entonces aquí me muestra, miren, me muestra todas las bases de datos que tengo. Pero aquí en la herramienta de diseño también me los muestra. Si yo selecciono una base de datos, es decir, por ejemplo, use Amaucas, eso significa que él selecciona la base de datos Amaucas y es aquí donde voy a, donde se van a ejecutar todas mis consultas. Si selecciono la base de datos SDR, que es otra que está acá, le voy a hacer, selecciona y las consultas que yo realice aquí en la consola se van a ejecutar en esa base de datos. Si quiero borrar una base de datos, entonces drop database, el nombre de la base de datos, y se borra. Miren que ya, bueno, aquí me dice que ahí tengo, a ver, drop data, es database, en singular. Listo, ya se ejecutó. Entonces, ya miren que no aparece SDR. O lo puedo hacer a través de la ventana gráfica, clic derecho, drop, deseo borrar la base de datos, ¿sí? Y se borra la base de datos. Entonces, miren que existen pues, las mismas actividades que yo puedo hacer a través de consola de comandos, también pues las puedo hacer gráficamente en una herramienta de diseño. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Bien, profe. Una pregunta. Señor. Es que yo descargué la base de datos, pues la SQL. Cuando intenté hacerlo con MariaDB, me pedía que el puerto no me dejaba. No se pueden descargar las dos, ¿no? Al tiempo. No, te toca cambiar el puerto. Sí se pueden tener las dos, pero no pueden las dos funcionar por el mismo puerto. Cuando pongas la instalación, hay una parte que te va a mostrar una pestañita donde te va a decir, escoja por favor el nombre del
del superusuario de la base de datos, la contraseña, y ahí te debe dejar escoger el puerto. Normalmente por defecto es el 3306, entonces te toca usar otro puerto, 3307. Entonces sí, la restricción es que solo, o sea, puede haber una sola base de datos por puerto, pero no es una restricción que en un mismo equipo existan múltiples bases de datos. Ah, bueno, listo. Gracias. Bien. Los otros comandos que hacen parte del Data Definition Language son para la creación de tablas. Entonces yo puedo crear tablas, puedo crear atributos para tablas y puedo definir relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la guía de estudio ustedes van a encontrar el Create Table, algunos ejemplos de definición de datos. Entonces, las restricciones de dominio, por ejemplo, que este dato sea no null, de longitud, que sea varchar, que por ejemplo población sea de tipo int o numérico, que no puedes, que por defecto, que puede recibir valores nulos y que por defecto va a recibir el valor de 50.000. Para crear claves primarias, por ejemplo, el primir aquí, entonces se define, por ejemplo, en el mismo ejemplo, que el primary key va a estar en nombre. Columnas autoincrementadas es lo que llamamos serial o autoincrement. Aquí está el comando de autoincrement. Y comentarios, ¿no? Esta es una clave principal y lo que resulta es en una tabla. Entonces aquí está la definición estándar. Entonces vamos a ver ahí rápidamente cómo crear en un entorno de desarrollo. Entonces vamos a crear una base de datos que vamos a crear una base de datos que se llame, voy a borrar esta que dice prueba para que, listo, a ver, se borró prueba, refresh, listo, entonces vamos a crear una base de datos que llame test, listo, entonces recuerden que no puede existir una tabla si no hay una base de datos a la que pertenezca, ¿no? O sea, recuerden que la base de datos es el dominio de la, listo, a ver, create database test, listo. Ya ahí se creó, listo. Ahora selecciono la tabla, use test. El use recuerden que es para que seleccione la base de datos y todos los comandos que aquí utilice, entonces yo los voy a poder ejecutar dentro de la tabla test. Entonces, ¿cuál es el primer comando que vamos a ver? Por ejemplo, es la creación de tabla. Vamos a ver si esta base de datos tiene tabla. Show tables. Entonces, show tables me dice no hay ninguna tabla. O sea, esto no tiene ninguna tabla. Entonces, vamos a empezar a crear una tabla. Entonces, ¿cómo se crea una tabla? Con la palabra create table. Entonces, este es el comandito que utilizamos para crear una tabla. Perdón, se me fue la pantalla, listo. Es el comandito que usamos para crear una tabla y aquí recibe el nombre de la tabla. Entonces, por ejemplo, mi tabla. Normalmente los nombres de las tablas van en minúscula. Mi tabla. Yo voy a hacer una cosita acá. Es que necesito bajar esto porque... Listo. Luego, entre paréntesis, listo.
Aquí van a ir van a ir los atributos, entonces, o las columnas. Entonces, por ejemplo, nombre. Entonces vamos a decir que este es de un varchar de 20 caracteres. ¿Listo? Coma. Cédula. Aquí vamos a decir que es un integer. Email. Vamos a decir que esto que escribe mayúscula no es porque toque escribir mayúscula, no es una manera de que reconocer que es un tipo de datos. Pues vamos a decir que este es un varchar de 50. Listo. Entonces le voy a dar ejecutar. Entonces me dice que se ha creado la listo. Entonces vamos a verificar la tabla. Entonces vamos a borrar esto y vamos a colocar el show tables. Instructor, disculpa, de manera que le pongas zoom a la pantalla. Gracias. Mira, intento, pero no sé cómo, o sea, no sé cómo el grava es el marco de la pantalla, no sé cómo hacer que sea más grande. A ver. De hecho, en la grabación, cuando tú lo ves, se ve con Sí, es complejo. todos, pero yo voy a hacer un poquito más antes de la grabación. Pues claro, yo les comparto la grabación y la grabación se va a ver mucho mejor, ¿no? Sí, porque no veo manera de cómo hacerle zoom a esto, o sea, él presenta, pero no me dice... entonces no, intento... Bueno, aquí sí se pudo hacer zoom, en el resultado sí, pero en este no. Pues ahí se ve mejor, ¿no? Un poquito. Bueno, entonces el comando show tables para mostrar las tablas. Entonces esto evidencia que en efecto se creó una tabla. Si quiero borrar una tabla, entonces será draw, la palabra draw, tabla y el nombre de la tabla. Mi tabla. Entonces, aquí la podemos ver gráficamente, ¿no? Miren, aquí está la tablita. Acá vamos a ver si esto también deja, no deja hacerlo más grande. Aquí a la izquierda también lo podemos ver. Drop table, entonces es un comando que me elimina la tabla. Entonces le voy a dar refrescar y miren que la tabla no está. Listo. A ver si aparece mi definición de tabla. No quiero que se me borre. Aquí está. Listo. En esa definición nosotros podemos agregarle, por ejemplo, restricciones. Le digo not null. Estoy diciendo que nombre no puede ser no null. Este no puede ser, o sea, no puede recibir valores. Si quiero definir una primary key, entonces escribo delante del atributo que va a ser la llave primaria, en este caso nombre, escribo la palabra primary key. Entonces significa que este va a ser la clave principal de esta tabla. Entonces miren lo que estoy diciendo. Mira, voy a crear la tabla, mi tabla, que tiene 3 argumentos, 3 atributos. El atributo nombre, que va a ser un varchar de 20, que no puede ser nulo, y va a ser la llave principal. La columna cédula, que va a ser un integer, que va a ser un valor no nulo, y el email, que es un varchar. Entonces le digo ejecutar. Y en efecto, puedo verificar, voy a hacerlo visualmente, acá se me creó mi tabla. Miren, aquí está. Si quiero ver por el entorno gráfico la tabla, miren que aquí me dice, miren, tiene 3 columnas, este es varchar,
Este es integer, este es varchar, este tiene longitud tal, este es valores no nulos. Aquí yo digo, puedo mirar la primary key, me dice que la primary key es el nombre. Aquí podría ver los datos, por ejemplo, aquí los datos. O puedo hacer, en vez de hacer esta consulta así toda que requiere conocimiento, simplemente me ubico en la base de datos, le doy clic derecho, create new y le digo tabla. Entonces me dice, ¿cuál es el nombre de la tabla? Entonces la vamos a llamar mi tabla 2. Mi tabla 2. ¿Qué atributos va a tener? Columnas. Entonces le va a decir, va a tener la columna cédula. Ay, perdón, se me fue. Ya me acordé que no funciona. Cédula. Es de tipo integer y este es no null. Listo. Digo, añadir. Entonces, nombre. El tipo de dato va a ser aquí me aparecen todos los tipos de datos. Entonces le digo, no, este va a ser un varchar de 50. Y también va a ser no null. Entonces no pueden ser nulos, o sea, le deshabilito. Añadir. Email, que va a ser un varchar de 50. Este sí puede ser nulo. Listo. Y este que esté abajo. Entonces miren que ya voy generando una definición. Que yo quiero un índice. Entonces voy a llamar una primary key. Perdón, una índice no, una remove. Le doy clic derecho, digo, créate índice y le voy a decir que este es un primario. Y miren que me generó una primary key. Que esto no quiero que sea, por ejemplo, que sea único. Digo, perdón, que el email sea único. O sea, no quiero que dos personas van a tener el mismo video. Entonces le generé una key que se llama único. Cuando yo ya quiero, ya esta es la definición, entonces digo save. Y miren que aquí él me generó todo el código de la creación de la tabla. Voy a colocarlo acá. Miren. Entonces, miren, él me creó el SQL, create table, cédula, varchar. Me dice que el primer key va a ser cédula y un valor único va a ser email. Entonces, otra manera pues, de operar con los datos. O manejo muy bien la sintaxis del SQL, o me apoyo en los lenguajes de interfaz gráfico que me apunta de clic derecho, crear base de datos, crear tabla, voy construyendo. Una ventana. Espérense. Ok. Entonces, miren, eso a grandes rasgos es el Data Definition Language, es decir, la posibilidad de que yo genere tablas, genere atributos, genere restricciones de dominio y genere índices. Recuerde, las keys o pues la key pueden ser unique, puede ser primary key, puede ser foreign key. Aquí está, por ejemplo, los valores únicos, unique. Las claves foráneas para enlazar dos tablas. Que las tendremos, por ejemplo, yo aquí ya tengo mi tabla 1 y mi tabla 2. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, mi tabla 1 tenga una relación foránea con mi tabla 2. Entonces yo puedo en los mismos atributos crear un nuevo índice. Perdón.
Entonces, por ejemplo, va a decir que que el nombre o la cédula, cualquiera de estas, yo digo que la cédula tiene una... Instructor no se ve. Ah, ok, sí, tienes razón, es que toca intercambiar la pestañita. Bueno, entonces nuestro editor, para generar recuerden que las foráneas las llaves foráneas son las relaciones, ¿no? De una entidad, de un modelo de entidad-relación. Entonces yo simplemente debo decir que seleccionar cuál es el atributo que va a estar relacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirle que email va a tener una llave foránea por ejemplo, aquí están, vea, las foreign keys. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que voy a hacer una foreign key, la columna que voy a decir que email, que tabla referencia, entonces le voy a decir que tabla 2 referencia a mi tabla, al email de acá. Y voy a decir que este cascade significa que los cambios que haga en una tabla se van a actualizar en la otra. Se van a actualizar en la otra. Digo que lo salve y ya me genera una relación. Entonces es una manera de generar relaciones entre diferentes tablas. Bien, a grandes rasgos y así, abuelo del pájaro, pues les he mostrado como los comandos básicos de definition language, del Data Definition Language. Crear bases de datos con Create Database y el nombre de la base de datos. Crear tablas con el Create Table. Y la construcción de las restricciones, ya sea por valores únicos o ya sea por keys. Entonces, lo pueden hacer o bien por el lenguaje de definición a través de las consolas de comandos. Este es un intérprete SQL que me permite a través de consolas de comandos interactuar con la base de datos, o a través pues de entornos gráficos, ¿no? Pues ya se dieron cuenta que esto puede resultar mucho más. Este email no quiero que no tenga este tipo de índice, pero yo borro ese índice de allí. Remove y salvar. Y miren que es mucho más fácil ya actuar. Esta es mi tabla 2, mi tabla 1. Bueno, aquí me dio por alguna restricción, pues no me deja. Email aquí, ahora sí. Cascada y cascada. Bueno, aquí me dice que hay un error, pues no. Dice que le 1.9. Bien. Bien, entonces así de grandes rasgos, este es el Data Definition Language, algo que van a necesitar. Ya lo otro que vamos a ver en este ratico es como los comandos básicos para ya interactuar con la base de datos. Digamos los que se llaman los Data Manipulation Language. Es decir, esos comandos que nos permiten hacer inserciones, hacer modificaciones y hacer actualizaciones. Entonces hay 3 comandos básicos. Esto es importante que lo sepan. Uno es insertar registros. La otra, edición de registros, y la otra, borrado de registros. Entonces, para la inserción de registros, vamos a utilizar la siguiente sintaxis.
Espérenme en un momento, me ubico donde necesito. Listo. El inserinto. Entonces vamos a ver la tabla prueba. Ajá, muy bien, es el insera. Ajá. Ah, bueno, vamos a decirle que no grabe nada porque si no, bueno, entonces vamos a ver prueba. Esperen un momentico que me actualice. Ok, esto me está generando algún tipo de error. Acá. Que estos cambios no los tome, listo. Lo refresh. Entonces tengo dos tablas, uno que llama mi tabla 1 y otro mi tabla 2. Entonces, para insertar un registro yo debo conocer la estructura de una tabla, ¿no? Pues por ejemplo, mi tabla tiene 3 atributos, cédula, nombre, email. Entonces yo uso el inserinto, nombre de la tabla, mi tabla, y los atributos que yo voy a los que voy a ingresar. Entonces, los que yo voy a usar, estos son los atributos de la tabla, ¿no? No los valores. Entonces, cédula, nombre, email. Listo. Es decir que las inserciones que yo haga tienen que tener 3 datos. El primer dato va a corresponder a cédula, el segundo dato a nombre y el tercer dato a email. La palabra into, la palabra value y los valores que yo insertar. Entonces, abro y cierro paréntesis. Entonces, por ejemplo, cédula. Entonces, lo que sigue es un nombre. Entonces, recuerden que cédula era un int. Andrés Castillo. Y un email. Entonces, amcastillo arroba amcastillo8384 arroba micena.edu.com, coma, y el email. Ah, ya, listo. Entonces ya tengo un dato. Finaliza con punto y coma. Entonces, mire, inserito mi tabla, los atributos, entonces le digo, este número va para cédula, este número para Andrés Castillo para nombre, y este correo para email. Entonces, ejecuto. Me dice que tengo un error. Hay que verificar dónde está mi error. A ver, vamos a ver si me dice que tengo un error. Ah, no es 2 puntos, es punto y coma. Listo. Entonces, es mi tabla. Ah, es mi tabla, no mi tablet. Mi tabla, listo. Se genera un registro. ¿Cómo lo puedo ver acá? Le digo, actualíceme y miren, a ver, ¿dónde estoy en mi tabla 2? Aquí está. Miren que genera un registro. Voy a ingresar otro registro. Simplemente voy a cambiarle un numerito a la cédula y aquí le vamos a colocar a Andrés Sánchez. Y aquí coloquémosles a M. Castillo a Sánchez. Listo. Ingreso otro registro. Vamos a verificar, le vamos a actualizar y miren cómo se ve. Gráficamente pues es más fácil. Yo simplemente le digo agregar registro, Pepe Pérez, cédula 123456, correo pepeperez arroba jobmail.com y grabar, y ya me agregó un registro. Entonces, el inserinto, importantísimo. Quiero ingresar varios registros a la vez, no quiero ingresar uno a uno. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar este de aquí y este de aquí.
Entonces, coloco coma. Y puedo agregar varios registros de esta manera. Acá, acá. Entonces, es la misma, los mismos atributos, pero abro y cierro paréntesis por cada uno de los registros que yo quiero ingresar. Y finalizo, el último no finaliza con coma, sino con punto y coma. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiarle estos tres, 0.20. Este lo vamos a colocar 0.21. Y este 0.22, a este lo vamos a colocar, para que no se repitan, 85, porque acuérdense que el email es 86, 87. Entonces, este llamémoslo Mauricio. A ese lo vamos a llamar Jorge. Y a ese lo va a llamar Pepe. Listo, entonces le digo ejecutar. Listo. Entonces, al ejecutarlo, deben ingresar 3 registros más. Entonces, mira, aquí está Mauricio, Pepe. Entonces, esta es una manera de insertar varios registros a la vez. Entonces, en la primera era simplemente así. O sea, borrábamos y lo que hacíamos era punto y coma. Y ahí insertaba un registro. Pero si son varios, entonces coma. Y repetimos esta misma estructura. ¿Cuántas? Tantas veces queramos aceptar registros. Lo único que garantizamos es que el último tenga punto y coma. Listo. Eso es para insertar lenguaje. Para insertar. Para modificar registros se utiliza un comando que se llama update. Bueno, pero antes de ver ese update es necesario, ¿cómo yo puedo saber cuáles son los registros? Bueno, yo aquí los puedo ver gráficamente, ¿no? Pero si lo quiero hacer por consola, utilizo esta estructura. Select from where, donde el where es opcional. Entonces le digo, muéstreme, asterisco significa todo, o por ejemplo, muéstreme email, o muéstreme nombre, email, o aquí puedo colocar después del cel los atributos un asterisco. El nombre es el nombre de la tabla, y el where es condicionamiento. Es decir, si yo quiero condicionar la salida. Por ahora nos interesa solo es select from. Entonces lo ejecuto y miren que me muestra todos los registros. El where es como una condición. Por ejemplo, yo puedo decir where. Entonces yo, por ejemplo, digo, muéstrame todos cuya cédula se iguala a 16.944.838. Entonces solo me muestra uno. Me dice, mire, de todos los registros, solo uno cumple esta condición. Si no hay la condición, entonces me muestra todo. Listo. Entonces, este select from where es para consultar datos. Para actualizar datos, es una variación de este. Colocamos update, nombre de la tabla, y la palabra set. Esa es la palabra reservada set. Digo qué atributo se va a cambiar. Por ejemplo, voy a decir que el nombre se cambie a, por ejemplo, a Jorgito, Pero entonces, si yo no coloco ninguna condición, todos estos atributos se van a llamar Jorgito. ¿Por qué? Porque estoy diciendo las tuplas o registros de esta tabla, colóquele el nombre Jorgito. Eso es, sobre todo con los updates, es muy, muy peligroso, porque ahí es donde uno definitivamente se tira una base de datos. Entonces los where es altamente recomendado
en el update. Entonces voy a decirle que me actualice a Jorgito cuando la cédula sea esta cédula, o sea, una condición. Entonces digo, esto es parecido a lo de programación. Yo puedo colocar que un número sea mayor o menor, que esté entre un rango de números, o puedo decir que un texto sea igual o que se parezca, o puedo hacer operaciones con fechas. Yo le digo si es mayor esta fecha, menor esta fecha, si es igual a esta fecha. Puedo hacer con booleanos, si es igual a true, si es igual a false. O sea, aquí va las condiciones. Condiciones. Sobre las, comilla, comilla. Listo, las condiciones. Borremos esto. Entonces le digo actualizar. Se actualizó y si miro la tabla, miren que aquí está Andrés Castillo, pero cuando la actualice, va a decir, vea, Jorgito. Cambió el nombre por la sentencia update. Set es el update recibe la tabla, el set recibe el nombre del atributo y el valor que recibe, y el where la condición que voy a evaluar para saber qué registros tengo que actualizar y cuáles no. La eliminación de registros es relativamente sencilla. Yo coloco la palabra delayed o delete from y el nombre de la tabla. Esto no borra la tabla. Este atributo, esta condición, borra elementos de la tabla. Si no coloco ninguna condición, entonces me borraría todos los elementos de la tabla. Si yo coloco una condición, por ejemplo, where, le digo where, le digo, por ejemplo, que el nombre sea igual a la palabra Jorgito. A ver, tiene que ser igualito a Jorgito, sí. Porque la primera está en mayúscula. Así. Entonces le digo, mire, borre todas las tuplas o todos los registros de mi tabla que cumplan este criterio, cuyo nombre sea igual a Jorgito. Le voy a decir que lo ejecute y vamos a ver. Tenemos en este momento 6 registros, pero si actualizo, miren que quedó en 5, es decir, me borró uno. Entonces, los 3 instrumentos básicos. Inserinto para agregar registros a una tabla. Update set para actualizar datos, altamente recomendado que usen el where o la condición, y para eliminar datos el delay from, que también se sugiere ampliamente revisar, utilizar una condición. Bien, ¿qué les queda a ustedes para investigar? Resulta que SQL también es un lenguaje de programación. Y como todos los lenguajes, también reciben o tienen funciones. Entonces existen funciones para muchas cosas. O sea, existen funciones para operar números, existen funciones para operar fechas, existen funciones para operar string o cadenas de caracteres, y existe una amplia gama de funciones. Entonces aquí, por ejemplo, length nos dice el tamaño de un arreglo, o sea, de una cadena de caracteres. Sum me suma valores, máximo entre un conjunto de valores me saca el valor más grande, el mínimo es el valor mínimo, no lo conozco, dice redondeado un número, el concuente, la ABG es el promedio, el GR descompone una fecha y te devuelve el año. Entonces son cositas como sencillas, pues que por tiempo y ya les tocará por cuenta de ustedes profundizar. Una ventana, acá está. Entonces miren, en la guía de aprendizaje ustedes van a encontrar todo este conjunto de funciones. Miren. Aquí está el conjunto de funciones: ABG, GR, MON, DIME, TAPE, DATE, TIME. Listo. Operadores.
Recordemos que los operadores, también yo puedo, está el operador AND, que básicamente es el y, o el operador OR, que básicamente es solo, que funciona con las tablas de verdad. Existen funciones para ordenar el resultado. En este caso se utiliza la palabra order by. Por ejemplo, si tengo un conjunto de resultados, quiero que sean numéricos, entonces le digo, ordénenlo del más chiquito al más grande, o si es texto de la A a la Z. También puedo listar o limitar resultados. Y agrupar, o puedo agrupar cosas, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han trabajado con tablas dinámicas, es algo muy parecido. Por ejemplo, vamos a suponer que, bueno, ahorita les muestro un ejemplo, para que miremos eso así rápidamente. Ya existe algo que se llama consultas multitablas, que es a través de un operador join. Hay tres tipos de operador join, está el left join, está el linear join y está el right join. Y que lo que hace es combinación entre tablas. Esos son operadores muy importantes. Esto es importantísimo. En bases de datos, realmente el valor de las consultas está en la posibilidad de combinar muchas tablas y obtener valores a partir de esas combinaciones. Eso, digamos, es la parte más importante. Entonces les voy a explicar el taller. El taller es un taller bien particular. Bueno, entonces lo primero que deben saber es que ya está publicado en Territorium el anuncio con la evidencia. Aquí está el material de formación. Usted le puede dar clic en implementar y manipulación datos de relacionables y les va a abrir esto. Este de aquí. Entonces aquí está todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Bien. ¿La tarea en qué consiste? La tarea consiste en que ustedes deben bajar un anexo. Ustedes tienen que entrar a contenido del curso. Recuerden aquí en el menú de herramientas, contenido del curso, van a Territorium, entonces proyecto, guía de aprendizaje número 3 y selecciona la actividad GA3 220 501 113 AA3. Entonces aquí van a encontrar dos cosas, una el anexo y el otro el instrumento de evaluación. El anexo es algo bien interesante. El anexo es un código SQL, miren, con la definición de una tabla. Miren que aquí se crea una base de datos. Aquí se crea... No se ve. Ah, ok, lo siento, ya les comparto. Gracias. Una ventana. Listo. Entonces, ¿la tarea en qué consiste? O la evidencia de aprendizaje. Ustedes van a descargar un archivo, está comprimido, pero lo deben descomprimir. Y van a encontrar un archivo que se llama cdr.sql. Este archivo va a tener toda la definición de una base de datos. Aquí, por ejemplo, dice crear base, aquí dice borre una, si existe esta base de datos, bórrela. Si no existe, cree esta base de datos. Luego dice use esta base de datos. Miren, drop database, create database, use, que fueron los comandos. Luego nos dice crear una tabla. Entonces va a crear una tabla con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. O 7 atributos. Digo 7 registros, no, con 7 atributos. Un ID, que es un entero, que no... El unassign es el atributo cuando uno dice no tiene, no es ni texto, ni número, ni nada. O sea, es no asignado. Es un atributo no null. Un registro es un data time con un valor por defecto. El origen es un varchar de 80 caracteres. Destino es un varchar de 80 caracteres. Duración es un 11. Facturar es un entero de 11 caracteres. Estado es un varchar de 45. A ver, vamos a ver.
No se definieron, aquí no se definieron primary keys ni ninguna key, simplemente es una tabla. Y acto seguido se van a ingresar sí, acá están. Se van a ingresar 1.657.662 datos. Sí, escucharon bien. 1.162 datos. O sea, que van a operar más o menos con 1,5 millones de datos. Esto se llama un trigger, un disparador. Esto pues no lo hemos visto, esto ya es más avanzado. Y aquí, bueno, básicamente reemplaza algunas cosas, ¿no? Y una serie de instrucciones. Esto es para definir lo de los... y aquí define los índices, por ejemplo, ID va a ser la primary key, y de registro y destino, estado y origen van a ser key, o sea, valores únicos. Listo, entonces, ¿en qué consiste el taller? Ustedes tienen que bajar esto. ¿Listo? Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Lo segundo es que ustedes tienen que montar ese archivo. Ustedes tienen dos maneras de montar ese archivo. Uno es por consola. Es decir, por consolita, ustedes deben ser capaces de montar eso. O sea, por acá. Esto es una consola. Entonces, ustedes tienen que utilizar un comando, que es este. Pero aquí les cambio esta cosita de acá porque no van a notar. Localhost. Listo. Este sería el comando para montar. Y eso lo que va a hacer es montar esa base de datos. El cdr.sql es el nombre del archivo, que sería la cosa difícil. Lo otro sencillo es a través de su herramienta de diseño. Entonces, las herramientas de diseño generalmente tienen comandos para ejecutar SQL. Aquí en la parte... aquí yo le puedo decir, cárgueme un SQL, ábrame un SQL y ejecútelo. Las herramientas de diseño en este caso, voy a ejecutar ese SQL por consola, porque es más rápido. Y tam. Listo, yo ya lo mandé. ¿Cómo sé que lo está haciendo? Porque aquí me va a aparecer una base que se llama CDR. Miren que de momento no está. Pero cuando le doy a actualizar, miren que ya apareció. Entonces tienen que montar esta tabla, esta base de datos. Él les va a crear una tabla y esa tabla se va a ir llenando. Entonces cada vez que esto va a tomar cierto tiempo. De hecho, por ejemplo, una de las funciones que miramos ahí es una función de contar. De las funciones, yo las utilizo con el select. Entonces, por ejemplo, cdr. Entonces les digo, seleccióneme todos los datos de aquí, pero no los quiero todos los datos, quiero que me los cuente. Entonces uso la palabra count. Y entre paréntesis, los argumentos. En este caso, pues todos los datos. Aquí se los dejo cómo se contaría algo, o sea, para contar. Cuando lo ejecuto, me dice, mire, en este momento hay 356 registros. Entonces, si lo vuelvo a ejecutar, me dice en este momento hay 386, o sea que ya aumentó en 30.000. Luego 413. Entonces, bueno, primera parte del trabajo que tienen que hacer es descargar ese archivo y montarlo en su base de datos. Posteriormente, ustedes tienen que resolver estos 9 puntos. Entonces, lo primero que tienen es que hacer 4 inserciones. O sea, tienen que hacer un insert No está bien. Ok. Ya voy. Igual yo se los mando por una ventana. Ay, comadre. Este clima no me está ayudando.
Listo, entonces. Ahí fue madre. Aquí, ok, ya. Aquí ya de aprendizaje estamos, para que se haga más grande. Entonces, el primer punto, ustedes tienen que hacer 4 insertos. O sea, tienen que hacer 4 inserciones. ¿A dónde tienen que hacer 4 inserciones? A esta tabla, a la tabla CDR. Recuerden que para hacer las inserciones ustedes tienen que conocer la estructura. O sea, entonces, ID, registro, origen, destino, duración, está. Para hacer las inserciones, ¿verdad? Necesitan hacer 4. Eso es sencillo. Van a construir, dice, construye las asistencias que actualicen los datos que acaban de insertar, o sea que van a hacer 4 updates. O sea, que tienen que modificar las 4 inserciones que hicieron en el punto 1. Entonces la segunda es hacer 4 updates. Luego tienen que construir una sentencia, una única sentencia, o sea, un único SQL, que borre las llamadas del día 12 de diciembre de 2019. Ahorita hacemos un par de estos para que no se me van a asustar. El 4 es construir una sentencia que saque un reporte de todas las llamadas entre extensiones del día 10 de marzo de 2010 usando la función DAI que fueron enviadas. O sea, necesitamos construir un SQL que nos saque un reporte de todas las llamadas entre extensiones. Luego dice 5. Contra la consulta entre ellos, pero utilizando las funciones year, monday en lugar de la función date. El sexto, elabora una consulta de las llamadas entrantes no atendidas entre el mediodía del 12 de enero de 2007 y la medianoche del 2017. El séptimo, elabore la consulta que permita saber cuántas llamadas entraron el 7 de diciembre. Elabore una consulta que permita saber cuántas llamadas no se contestaron durante los años 2016 y 2019. Y elabore una consulta que permita saber cuánto cuestan todas las llamadas realizadas para cada una de las extensiones 111, 104, 128, 161 durante el 2019. Elabore un informe en un documento con las capturas de pantalla y sentencia SQL de las consultas generales. Recuerden que las consultas, ustedes me pueden mandar con pantallazos, pero las consultas SQL me las deben mandar en test, de tal manera que yo las pueda copiar y ejecutar. El taller está para entregar el domingo. He actualizado la fecha, pero ahorita la actualizo. Hasta el domingo 14, es decir, tenemos toda esta semana para hacer ese taller. Yo igual voy a programar una sesión, muy seguramente el jueves o el viernes, con un apoyo para el desarrollo de este taller, para que ustedes puedan despejar las dudas o inquietudes que tengan. Entonces recuerden que aquí donde se ve en evidencia, van a ver, aquí también van a encontrar el instrumento de evaluación con los criterios que yo o su instructor va a utilizar. Entonces elabora las sentencias de inserción, elabora las sentencias de edición y borrado, elabora las consultas de extracción de datos, emplea las funciones SQL para elaborar las consultas, elabora reportes de funciones agrupando datos. ¿Preguntas, inquietudes acerca del taller? ¿O es claro cómo es la lógica del taller, Manuel? Te escucho. No, ninguna inquietud. Ok. ¿Alguno tiene alguna duda? Pues, para los que manejan, digamos, base de datos, pues lo tiene más, le resulta más fácil. Para los que no la manejan, pues les va a tocar trabajar un poquito. Recuerden que para poder realizar este taller, deben tener ya instalado un gestor de base de datos, MySQL, MariaDB, y una herramienta de diseño. Yo usé para la clase de hoy uno que llamaría DB, pero lo uso porque
es multipropósito, no solo se conecta con MySQL, sino que se conecta con Postgres y otras bases de datos. Hay unos más potentes. Entonces, pero ustedes son absolutamente libres de utilizar el que consideren. ¿Alguna inquietud? Ya, ¿tenés alguna inquietud? No, profe, estaba aquí viendo, pues me surge una duda, pues pequeña. Dime. Ahí no se va a tener que utilizar inner join para ninguno de esos ejercicios, porque es que creo que hay un punto donde No, ninguno, porque solo hay una tabla. Recuerda que ok, sí, los sí. join es para vincular más de una tabla. En este caso no. Entonces hagamos unos 2 o 3 rapiditos como para que no se queden con lo hago más que todos por los que no han tenido interacción con base de datos. Listo. Vamos a hacer unas inserciones. Las inserciones son fáciles de hacer. Hay unos entornos que vos le das clic derecho, insertar y te genera el código de inserción. Aquí lo podemos hacer de 2 maneras. Lo podemos hacer gráficamente. Entonces le decimos la fecha de hoy, 2000. Cambio de pantalla. No se ve. No sé, Ok, listo. Una ventana. Listo. Cierra. Yo les decía que dependiendo la herramienta de diseño que utilicen, ustedes pueden hacerlo de varias maneras, ¿no? Yo veo si ya termino ya. Uno es a través de las herramientas de diseño. Entonces, por ejemplo, aquí me dice ingresar nuevo registro. Entonces yo puedo ingresar un nuevo registro. Entonces le digo, el ID va a ser 138.940, la fecha va a ser 2000. Ay, yo uso ese comando y no me olvidé. Lo único malo de este programa es que no hay unos 2022, mes 03, día 29 a las 21 horas con 57 minutos, la extensión digamos 122, el número digamos 556 1234, bueno, duración que duró 5 minutos, facturar 100 pesitos y digamos que respondió Aswar. Ahí lo tiene. Ay, mira, vida chancluda. Listo. Entonces le doy listo y ya me genera un registro. Listo. ¿Qué es lo chévere de esto? Que aquí ya me dio el inserinto. Entonces yo copio pero les digo, tener herramientas de diseño es una machera. 1, 2, 3, 4. Y ya tengo ya simplemente cambio los valores y ya tendría las 4 tareas. Entonces les voy a dejar a mero ejercicio didáctico. Entonces, esta es la manera de insertar un registro en la base de datos. Repiten eso 4 veces. ¿Qué es lo que cambia? Los valores. O sea, lo después que está en values. ¿Listo? Entonces copian eso 4 veces, tienen los 4. Vamos a hacer otro así rápidamente. Dice bueno, dice por ejemplo, construye la sentencia que saque un reporte de todas las llamadas entre extensiones del día 10 de marzo que fueron atendidas. Bien. Aquí hay que hacer una aclaración con algo. Todas las consultas se hacen con select from, ¿cierto? ¿Cómo se llama la tabla? CDR.
¿Qué voy a mostrar? Todo. Pero las condiciones se hacen con el where. Quiero que observemos algo. La 4 dice usa la función date. ¿Qué observan de este tipo de fechas? O sea, sé que está pequeñito, pero traten de sacarse un ojo y mirar qué pasa con... Recuerden un tema del manejo de los datos cuando programamos. ¿Qué pasa con con el dato registro, la columna de registro? ¿De qué tipo es? Date, Timestamp. Exactamente. Hay fecha y hora. Claro. Entonces, miremos que hay que entender qué hace la función date. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a solo decirle que me muestre ese dato, o sea, que solo me muestre el registro. Le voy a decir aquí, muéstreme, lo voy a bajar por acá, la columna registro. De aquí. Esto se va a demorar un poquito porque es una base de datos grande. Bien, entonces miremos, esto es un timestamp. La función date lo que hace es que de un timestamp me saca solo la fecha. Entonces, miren, le voy a colocar coma y voy a pasarle otra vez. En uno le voy a decir que me pase, que me muestre el valor que he evaluado con la función date. Y en el otro que me muestre el valor normal de ese campo. Entonces miren lo que pasa. Esperemos que son muchos registros, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la función date? se separa. Exacto, la fecha. Exactamente. Entonces, si el punto 4 nos está diciendo de la siguiente manera, nos dice, construya la sentencia que saque un reporte de todas las llamadas entre extensiones del día 10 de marzo del 2018. Entonces, lo que está diciéndome es muéstreme todo, pero ¿cuál condición? Que las llamadas, ¿en qué fecha? ¿Cómo escribo? 10 de marzo del 2018. ¿Cómo es la manera correcta de escribirlo? Miren el formato. Año, mes, día. Primero el año. Ajá. 2018. ¿Cómo? Luego, guión, el mes, y luego, ¿qué? El día. Entonces, miren que esto me permite sacar, activar. Miren que me devuelve, ya no me va a devolver, me dice que no existe ninguna cuya fecha sea esta. 2018-03-18. Vamos a ver si leí bien el ejercicio porque es 10 de marzo del 2018. Entonces no es el 18, es el 10 de marzo. Entonces me dice, mire, hay 153 llamadas realizadas al 10 de marzo. Pero él nos dice, construyale que saque un reporte de todas las llamadas entre extensiones. Entonces ya tengo mi reporte. He hecho el número 4. Bien. Una manera sencillita, pero hay que entender, ¿no? Entonces aquí se los coloco en el chat. Entonces ahí tengo el reporte de todas las llamadas. Y vamos a hacer uno de los últimos, que es uno de los duritos. Con eso finalizamos la sesión de hoy. Listo. Elabore una consulta que permita saber cuántas llamadas no se contestaron durante los años 2016 y 2019. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a evaluar la fecha. Listo. Vamos a evaluar esta fecha. Listo. Aquí tengo con la función date y aquí es la función date. Entonces existen una serie de funciones. Por eso es importante, y la experiencia se los voy dejando, que hay maneras, las funciones nos devuelven. Así como date
cascota y me saca de un timestamp solo la fecha, existe una función que se llama year, o año en inglés. ¿Qué hace year? Me extrae el año de una fecha. Vamos a ver si lo hizo bien. ¿Lo hizo bien? ¿Me sacó solo el año? Sí, señor. Sí, Listo. Entonces ya tengo lo que necesito para evaluar una parte del ejercicio. Pero me dicen no solo eso, me dice los años. Ya sé cómo evaluar años. ¿Cómo hago para saber si una llamada fue contestada o no contestada? con el estado. Estado. Exactamente. Entonces ya tenemos todo para saber. Entonces yo le digo where. Entonces, estado, el estado a qué debe ser igual. No answer. No, Ajá. No answer. Listo. Vamos a ver si eso me vuelve por lo menos las no llamadas. O si escribí no answer más. Listo. Ya tengo las no contestadas. Ahora bien, aquí es importantísimo. Cuando yo voy a colocar otra condición, utilizo el y, que es el and. O sea, el i me dice, va a evaluar esta condición y esta otra. Ya saben que esta es. Entonces aprendanse esto. Resulta que yo puedo hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Yo puedo decir que año sea mayor o igual a 2018, a 2016 y año menor o igual a 2019. Entonces, que sea mayor o igual o menor o igual. Entonces, le voy a decir ejecute. Entonces me dice, mire, existen 99.476 registros que no fueron respondidos y en efecto, miren, todos no fueron respondidos. Y si yo miro el año, miren, todo esto es de 2016, 2017 por acá, 2017, a ver, bajemos más, miren, 2017, 2018, 2019, y ya miren que no hay nada del 2020, o sea que este conjunto de instrucciones me sirven. Pero hay una manera más fácil de hacer esto y en una sola línea. Hay un operador que se llama between o between. Entonces, coloco between y coloco la palabra reservada and y coloco el rango de fechas. Entonces, 2016, 2019. Recuerden que toda sentencia termina punto y coma y le ejecuto. Y miren que tengo todos los registros que no fueron contestados en este periodo de año. Entonces las dos maneras como lo hagan está bien. Esta es una manera, el between significa que me trae todos los valores entre dos límites. En este caso, 2016, 2018. Si no utilizo la función año, ¿esto funcionaría? Muy seguramente no, porque registro es un timestamp y esto no es igual a esto. Entonces miren que si lo evalúo, muy seguramente me va a salir, no me sale nada. Entonces miren que en este caso, la función year es muy importante porque permite extraer el año de donde está almacenada la fecha. Es importante también que para que ustedes realicen sus ejercicios entiendan que esto, el tipo de dato, miren, esto es un integer, esto es un data time, esto es un varchar, in y varchar. Y las operaciones se hacen de acuerdo. Por ejemplo, esto, el estado igual, esta es una operación de caracteres. Estoy diciendo que lo que está aquí debe ser igual a esta cadena de caracteres. Por eso está entre comillas simple. Acá son operaciones entre fechas. Miren que aquí no usé apóstrofes, porque lo que esto devuelve, el year, es un valor numérico y los valores numéricos no tienen apóstrofes. Entonces ahí tendríamos la solución del punto 9.
Ahí se los coloco en el chat. Bueno, aprendices, entonces con eso Gracias, profe. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Puede compartir el enlace de la asistencia? sí, señor, ya te lo comparto. A ver, dame un minutico. Ya te lo comparto, eso está por acá. Copiar, ajá. Listo, ahí te lo envío. Bueno, aprendices, feliz noche, que descansen. Me disculpan pues la postergación, pero espero que esta clase también haya sido de su entera satisfacción. Muchas gracias. Muchas gracias, instructor. Feliz noche. Buenas noches. Igualmente para todos ustedes, feliz noche.